Yo quiero hablar en esta noche, quiero seguir con esta palabra, con este mensaje que el Espíritu Santo y yo venimos trayendo. Y es, el pecado rompe con la intimidad con Dios. Vimos el engaño del pecado o el engaño de la serpiente en Génesis 3, cuando la serpiente le dijo, no moriréis. Le dijo a la mujer, primero le hizo una pregunta, con que Dios os ha dicho. En realidad lo que el diablo quería hacer es, el Señor está privando, los está privando de algo mejor. Entonces, la mujer vio agradable, fue agradable a su vista. Por eso el pecado, la puerta que tienen los demonios hacia las personas, número uno, es por la vista. Número dos, por los oídos. Estamos yendo por el oído, por lo que oigas. Tres, es todo lo que comemos. Si comemos comidas bendecidas, bendecidos seremos. Si comemos comida maldecida, ahí estarás en problema. Y eso generalmente es por sentarse a comer con personas extrañas. ¿Me están oyendo? Ahora miren. Y por supuesto en alguno que no es solamente extraño. Estoy hablando de aquel que te quiere mal. Te quiere ver de otra manera. Pero yo quiero avanzar en esta noche. Dice la Biblia, en el libro de Ezequiel 18:4, todos los seres humanos son míos, dice el Señor, para juzgar los padres y los hijos por igual. Y esta es mi regla, la persona que peque morirá. Entonces, vimos en esta serie de mensajes, esta es la parte número 8, de que el Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Dice la Biblia en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces el Señor Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros sobre el madero, sobre la cruz del Calvario. Y dicen en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vimos qué es el pecado, algo que de pronto la mayoría de los cristianos lo conocen solamente una definición. Otros han creído que pecado es solamente los pecados más grosos o más gravosos o más de pronto más considerados como fuerte, como decir, bueno, uno es el adulterio, el otro es la fornicación. Entonces, y muchos cristianos dicen, bueno, yo no estoy en pecado porque no tengo esos pecados. No, eso no, tiene otro, pero mire. Ahora, si en la cruz del Calvario el Padre le dio la espalda a su Hijo, ¿por qué fue que el Padre le dio la espalda a su Hijo? Porque el Padre no tiene relación con el pecado. Entonces Dios no soporta el pecado. ¿Me están oyendo? Ahora, si hizo algo, por ejemplo, esta palabra que es el pecado, ¿qué puede hacer el pecado? ¿Qué poder tiene el pecado? ¿Qué es capaz de que el Padre le haya dado la espalda a su Hijo en la cruz del Calvario? En el momento de mayor dolor, el Padre le dio la espalda a su Hijo cuando cargó nuestros pecados. Ahora miren, muchas veces no podemos ignorar que el pecado te puede enviar al infierno, es la separación total y para siempre del Señor, es el destierro de la presencia de Dios y de todo lo bueno y feliz. ¿Qué es el pecado? ¿Es un simple error? ¿Es algo más delante del Señor? ¿Cómo se interpreta? ¿Es un error común de los hombres y de las mujeres? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte o romper tu amistad con el Espíritu Santo y que puede hacer que Dios te abandone? Porque una cosa es decir Dios está conmigo, otra cosa es que las pruebas, los testimonios y las circunstancias estén hablando de que el Señor sí te está respaldando por su palabra. Sansón decía, Dios está conmigo, esta vez saldré y haré como otras tantas veces. Él jugaba, coqueteaba con el pecado, y de tal manera, con Dalila, de tal manera que en un momento dado el Señor le demostró que no estaba más con él. Ahora miren,
y lo llevaron atado y le sacaron los ojos. Ahora, escuche bien esto. ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de hacer que Dios te abandone o no encuentres el camino hacia tus sueños? ¿Qué es pecado? Conforme a la Biblia. Pecado es, según la palabra hebrea, hatá, significa lo común que conocen los cristianos, es errar el blanco. Pero errar el blanco es cada vez que pecamos, abierta o ignorantemente, es una separación, un desvío de la voluntad de Dios y de los planes de Dios y de los sueños que Dios tiene para nosotros y de las promesas que Él nos dio. O sea, cada vez que pecamos, nos desviamos, nos vamos desviando hasta que estamos demasiado lejos. Por eso Israel pasó 40 años, casi 40 años en Cades de Barnea, porque se desvió tanto por su pecado. Y ya te voy a hablar de un pecado que vivió o hizo Israel, el pueblo de Israel en el desierto, que terminó en Cades de Barnea. Cades de Barnea es la mitad, es estar en el medio de Egipto, Cades de Barnea y las promesas o la tierra prometida, la tierra de su sueño. Y ellos quedaron allí mirando la tierra prometida durante 38 años. Pero ¿qué fue lo que los llevó a que ellos estuvieran allí? ¿Qué pecado cometieron aparte de algunos que parecen obvios? ¿Qué pecado fue el que irritó al Señor en aquel momento? Y ya te voy a hablar de esta palabra. Pero, ¿qué es pecado conforme a la Biblia? Pecado es no alcanzar algo, pecado es cerrar el blanco, pecado es obrar el mal, pecado es ofender, pecado es orgullo, pecado es la altivez, pecado es la soberbia, pecado es mentiras, pecado es desobediencia a Dios, pecado es incredulidad, pecado es murmuración, que la palabra del griego es, del hebreo, perdón, es murmurar, refunfuñar, quejarse, gruñir, rezongar. Cuando hay una persona que vive rezongando, esa persona está pecando. Transgresión y cuando más sigue haciendo lo que no tendría que hacer, más se aleja. ¿De dónde? De sus sueños, de los planes de Dios, de las promesas de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Qué es pecar? Es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios en su palabra, ya sea por hacer lo que Él ha ordenado, por no hacer lo que Él ha ordenado o por cometer específicamente lo que Él ha prohibido. Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Otra versión dice, recuerden que el pecado es saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esa estaba muy buena esa versión. Recuerden que pecado es saber hacer lo que se debe hacer y no hacerlo. Así que pecado es todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. O sea que Santiago 4:17 va más allá de los pecados comunes que la gente cree cometer. Entonces, el pecado que quiero hablarles o continuar en esta noche es el pecado de la incredulidad. Esto lo hablé la vez pasada, estoy hablando rápido porque es una síntesis, quiero entrar al mensaje de hoy. El pecado de la incredulidad. Pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor diría eso? Si la fe es uno de los temas más hablados de la iglesia. Lo cual, cuando suene la trompeta final, Él encontrará fe. Hebreos 3, verso 12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta del Dios vivo. ¿Qué significa apartarse? Esto es por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios en los momentos difíciles. Si permitimos crecer aún en pequeña semilla de incredulidad en nuestro corazón, terminaremos en la misma condición que Israel terminó en Cades de Barnea. O sea, 38 años allí. La Biblia dice que hasta el último hombre de guerra que murió, hasta que el último hombre de guerra no muriera, no entraron, no avanzaron, no se pusieron en camino. O sea que el último hombre que de pronto
fue incrédulo, tenía que perecer allí en el desierto. La incredulidad es algo que de pronto no solamente disgusta, irrita el corazón del Señor. Ahora mire, no permitas que la incredulidad eche raíz en ti. A veces el Señor puede parecer estar distante, pero no dejes que tu corazón sea parte de la realidad de su fidelidad. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador, premiador, recompensador de los que le buscan. ¿Me están oyendo? El pecado irrita el corazón de Dios, el pecado de la incredulidad. Éxodo 17 dice que llegó Israel al desierto de Sin. No había señal de agua apta para beber y el pueblo reprendió amargamente a Moisés. Danos agua para que podamos tomar. Y ellos trataron al ungido de Dios como si fuera un obrador personal de milagros. Pero ninguno de ellos fue al Señor en oración y dijo: Señor, danos agua de la misma manera que hiciste el milagro en el Mar Rojo, puedes hacerlo aquí y ahora. Ninguno de ellos fue a decirle a todo el resto y decir: miren, Dios ha obrado milagro antes, nos ha dado agua, volverá a darnos agua. Hoy no voy a hablar de este tema, pero hay un hecho aquí en este pasaje que se repitió 2 veces. En la primera vez es en Éxodo 17 y después se volvió a repetir exactamente lo mismo. Y fue donde Moisés pecó. El pecado que le costó no entrar a la tierra de la promesa. Un solo error, quedó fuera. Una sola cosa que a Dios le disgustó. Porque, y ya voy a hablar específicamente de ello, pero lo que quería decirles es que volvió a repetirse un mismo error. En la escuela de Dios, que es la vida, que es toda la circunstancia, que es lo que vivimos, en la escuela de Dios, mientras estamos en este mundo, no hay nadie que va a pasar a otro nivel por decirle, bueno, coimeando a alguien, entregándole algo a alguien para que me haga ascender. No hay nadie que vaya a poder pasar a otro nivel si no rinde el que todavía no rindió. ¿Me están oyendo? La materia que el Señor les dio a ellos, que no rindieron, 38 años después, se volvió a repetir. ¿Me están oyendo? Y cuando te preguntes a veces, porque todo muy lindo, queremos llegar como si fuera a las promesas o a la tierra prometida o a la tierra de las promesas o de nuestros sueños, tan rápido como si fuera instantáneo. No hay nada instantáneo en el reino de los cielos. ¿Me están oyendo? Excepto el milagro. Pero la formación y lo que Dios quiere hacer y lo que el Señor te quiere llevar y nos quiere llevar va a tardar tiempo. Pero una vez que pasamos por el proceso, Dios tendrá a alguien capacitado para estar en el lugar que Él escogió. Ahora miren. En aquel momento donde el Señor le puso un nombre a ese episodio de incredulidad, lo llamó Masá, que significa provocación, exasperado, harto, irritado, examen, prueba. Lo peor que un cristiano puede hacer es endurecerse en el momento de la prueba. Lo peor. ¿Me está oyendo? El Señor le estaba diciendo a Israel: me has exasperado, irritado, enfurecido totalmente con tu incredulidad. El Señor no estaba aquí solamente algo afligido, Él estaba exasperado al punto de enojarse. Sin embargo, no fue provocado por las quejas del pueblo. Era mucho peor. Entonces, ellos dijeron en una oportunidad, en Éxodo 17:3, decían: si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? Nosotros no vemos ninguna señal de su presencia y poder. ¿Está el Señor vivo o muerto? ¿Cómo podemos creer que Dios permite cosas terribles? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas terribles? Dios estaba exasperado, enojado, irritado por una buena razón. Miren lo que pasó aquí. Los israelitas habían tomado y guardado ídolos durante todo el tiempo.
Muchas veces nos preguntamos por qué no avanzamos. Es porque estamos en Cades de Barnea. Y en Cades de Barnea, muchas veces, o en los momentos de prueba, tenemos ídolos en el corazón. Ellos conservaron pequeños dioses ocultándolos en sus tiendas de campaña. O sea que estaban allí viendo los grandes milagros de parte del Señor, pero ellos tenían en sus tiendas de campaña ídolos paganos, dioses paganos. ¿Me están oyendo? Entonces, ¿por qué ellos guardaban los dioses paganos o los ídolos en sus tiendas? Porque estaban pensando en una salida de escape. Si me falla, si al Señor le falla, si clamándole a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel me falla, le voy a pedir al otro. Tal vez el otro me escuche. Eso es lo que hacían ellos. Veían los milagros, estaban viendo las cosas que el Señor estaba haciendo, el eterno Dios de Israel estaba haciendo, y aún así, después iban a las tiendas de campaña, a sus propias tiendas, a adorar a sus ídolos. De hecho, el Señor lo dice en su palabra tiempo después. Ellos lo ocultaban en sus tiendas de campaña para regresar a ellos en caso que Dios falle. Hechos de los Apóstoles 7:42 dice: el Señor dijo, me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto, pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarla. Estos estaban realmente no solamente en el desierto, estaban en el horno realmente. Buscaban a Dios, adoraban a Dios, querían todo de Dios, pero no querían separarse de sus dioses o de los ídolos ocultos en sus tiendas de campaña. Miren, ellos hicieron un becerro, pero lo más triste es que el Señor estaba diciendo, ¿me ofreciste el sacrificio a mí? ¿Me ofreciste tu ofrenda a mí? ¿O se lo ofreciste a el tabernáculo de Moloc y a la estrella de Refán, figuras que hiciste para adorarlas, que las tenías en vuestra tienda de campaña? O sea, muchas veces ¿por qué nos preguntamos por qué no se avanza? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos estacionados? Muchas veces por los pecados, por los ídolos, por las cosas que están en el corazón. Ahora, alguno va a decir, ¿qué es idolatría? ¿Es solamente adoración a una estatua, a otros dioses paganos? No, idolatría según la Biblia, en Colosenses 3, verso 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y esto no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Número 1, fornicación. 2, impureza. 3, pasiones desordenadas. 4, malo deseo. 5, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora mire, ellos le dijeron en el capítulo 7 del libro de los Hechos, sin embargo, vuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto. De manera que hicieron a un ídolo en forma de becerro y le ofrecieron sacrificio y festejaron. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. Y el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas? Durante los 40 años en el desierto, ¿no llevabas a tus dioses paganos el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por tanto, dijo el Señor, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. ¿Ahora entiendes la exasperación del Señor con este pueblo? Ellos lo estaban culpando a Dios por la falta del agua, reclamando a su vez que el Señor no le había respondido su oración. Pero ellos no querían abandonar sus ídolos. Ellos no querían abandonar los dioses paganos que tenían oculto en sus tiendas, ni tampoco
anular, o mejor dicho, abandonar o dejar a un lado los ídolos que tenían en el corazón. Ellos le reclamaban a Dios agua, pero diciendo, Señor, no nos ha respondido nuestra oración. Mientras que todo el tiempo ellos se volvían a sus dioses extranjeros para que los ayuden. El enojo de Dios aquí no era una prueba a Israel, era un llamado al arrepentimiento. ¿Saben lo que encontré que en este pasaje? Que el Señor no dejó nunca de darles agua, alimento, nunca dejó de cuidarlos, nunca dejó de bendecirlos, a pesar de que el Señor sabía que ellos estaban haciendo eso. En sus tiendas de campaña, en sus habitaciones, ellos adoraban a los dioses paganos. Querían todo de Dios, pero no querían dejar, como decía mi esposa la otra vez en un mensaje similar, no querían dejar la comodidad, no querían dejar los ídolos, no querían abandonar sus ídolos ocultos en sus corazones. Querían todo de Dios, pero no querían dejar nada. Querían todo de Dios, pero querían seguir con el mundo. Es como los cristianos que quieren todo de Dios y quieren todavía seguir con las mismas costumbres y principios de este mundo. Algunos hacen broma con la palabra pecado sin saber que el pecado tiene tanto poder que te puede mandar al infierno. El poder que te puede hacer que Dios te abandone. ¿Me están oyendo? Pero ¿qué estaba buscando el Señor? A pesar de que Él sabía que ellos estaban haciendo eso. Lo que Él quería no solamente era que confíen en Él. Lo que el Señor quería en su misericordia, porque no les juzgó, no los aniquiló, no los destruyó en el desierto. Sin embargo, los cuidó. ¿Cómo diría? ¿Cómo puede ser que aún estando ellos en esa condición, Dios los haya cuidado aún? Porque el Señor quería mostrar su misericordia. Dios es el Padre eterno, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor quería que su pueblo regresara, tuviera un genuino arrepentimiento y regresara a Él. Él no había retenido nada. Cuando muchos los cristianos también dicen, Señor, tú has retenido tu favor, el Señor no retuvo nada a ellos. Él estaba diciendo a su pueblo, yo no estoy reteniéndoles nada bueno. Todo lo bueno se lo estoy dando. Cuando pidieron agua, al instante le di agua. Les brindé agua de la roca. Pero el Señor estaba llamándolos al arrepentimiento. Y quiero decirte en esta noche, hay cosas ocultas en tu vida que solamente tú sabes que tienes que dejar. Hay cosas ocultas que de pronto no sale a la luz del día o a la visión pública o a las miradas públicas. Pero hay cosas que sí hay que dejar. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Quieres todo de Él? Y Él puede dártelo todo. Pero si tú quieres todo de Él y no quieres renunciar a las cosas ocultas de tu corazón, tienes que saber que esos pecados ocultos te van a separar cada vez más y más y más y más y más de las promesas de Dios. Si te preguntaste alguna vez por qué todavía no se cumplieron ciertas promesas que Dios me dio, entonces míraste a ti mismo. Haz una mirada al interior de ti, como cada uno de nosotros lo hacemos. Yo lo hago. Yo no soy como aquellos profetas que tienen palabra para todos los demás, pero menos para ellos. La iglesia ha conocido mucho sobre el consuelo del Espíritu Santo, pero no ha conocido nada sobre la convicción de pecados. ¿Cómo? ¿Quieres consuelo? ¿Y no quieres que el Señor te convenza de tus errores, de tus propios pecados? Son ellos los que te apartan y te desvían más y más y más de las promesas que Dios te dio. Porque la Biblia dice, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que ya no estamos hablando de los pecados como si fueran aquellos grandes pecados que algunos dicen, gran pecado de adulterio, gran pecado de esto, No, estamos hablando el que sabe hacer lo bueno. O sea que si tú sabes que debes perdonar y no lo haces,
¿Qué eres? ¿Qué es conforme a la Biblia? ¿Crees que Dios no ve tus cosas ocultas? ¿Crees que el Señor va a bendecir a los cristianos de igual manera en su lujuria y que no quieren abandonar? Puede haber algunos ejemplos malos hoy en día, como diciendo, bueno, yo sé que aquella persona está más torcida que el diablo. Sin embargo, parece ser que Dios lo bendice, lo bendice, lo bendice. Entonces te estoy respondiendo con esta palabra de parte del Señor. El Señor sabía todo lo que ellos hacían en sus tiendas de campaña. Él no quería que le demuestren su fe. De hecho, Moisés le dijo, ustedes nunca le creyeron al Señor. Lo que el Señor quería, proveyéndole a pesar de que él sabía cómo estaban, sabía la condición, sabía lo que hacían en sus tiendas de campaña, con dioses paganos, con estatuas en su campaña, como fue la esposa de Jacob. ¿Me están oyendo? Escapó con sus dioses paganos. Y el Señor se enojó. Ahora, ¿por qué sucederá que a esa persona que aún tú sabes que está en esa condición, dice, bueno, pero está prosperada, está bendecida, Dios lo bendice igual? ¿Sabe lo que el Señor está diciendo en su misericordia? Llegará un momento donde se terminará. ¿Sabe qué temporada está hablando? De tiempos específicos señalados por Dios. Hay ciclos que comienzan y ciclos que se terminan. Y cuando se le termine el ciclo que Dios le ha dado a esa persona para arrepentirse, entonces vendrá el juicio de parte del Señor. Pero nadie se escapa, absolutamente nadie. Todo en esta vida vamos a recibir tanto el castigo, el juicio. A algunos no les gusta escuchar el juicio y castigo. Pero Dios es un Padre amoroso. En este caso el Señor no quería aniquilarlos. El Señor estaba queriendo que ellos comiencen a arrepentirse de sus pecados. Tal vez alguna persona dice, bueno, un tropezón, una caída, una cosa es caer, una cosa es un tropezón, otra cosa es practicar el pecado. El tema es que nunca te comprometiste totalmente con el Señor y confiar en Él. Hoy yo te llamo a que te comprometas con Él. ¿Me están oyendo? A que confíes en el Señor totalmente y Él te mostrará su favor. Porque donde hay arrepentimiento genuino, habrá una bendición poderosa de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo. Y donde hay perdón instantáneo, hay limpieza instantánea. Dan un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que el Señor quiere? Cada uno de nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Y donde hay un arrepentimiento genuino, habrá perdón instantáneo. Y donde hay perdón instantáneo, hay limpieza instantánea. Y también un continuo acceso al trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dale un fuerte aplauso al Señor. La incredulidad es el pecado que irrita el corazón de Dios. El pecado de la incredulidad hace ocultarnos de la presencia de Dios. La incredulidad impide toda liberación del poder del dominio de Satanás. ¿Nunca te preguntaste por qué hay personas que nunca terminan de ser libres? Bueno, aquí está la respuesta. La incredulidad impide la liberación del poder y el dominio de Satanás. La incredulidad, y escuche bien, cierra nuestros oídos a Dios. Aún, ¿están escuchando acá?
La incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. Aún cuando Él nos esté hablando directamente, la incredulidad corta toda revelación fresca de parte del Señor y nos impide una comunión íntima con Él. Yo quiero finalizar con esta historia. En Lucas capítulo 1, la Biblia habla de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Zacarías, un fiel sacerdote, sufrió a causa de un episodio de incredulidad durante mucho tiempo. Su historia nos habla claramente que Dios toma muy en serio la palabra pecado o este pecado de incredulidad. En Lucas capítulo 1, verso 6, dice que Zacarías era un justo, andaba justo, era un justo delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías ministraba en el altar del incienso que representa el ruego y el clamor, actos de pura adoración. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era una persona muy fiel y obediente, un siervo que anhelaba la venida del Señor. Pero un día, tanto que estaba Zacarías ministrando, Dios envió un ángel, el ángel Gabriel, a decirle que su esposa tendría un hijo. Gabriel le dijo que el nacimiento de su hijo sería motivo de regocijo para muchos y le dio detalladas instrucciones para criar al niño. Sin embargo, mientras el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo. De pronto, el corazón de este hombre fervoroso, creyente, adorador, se llenó de duda. Escuche bien. Adoraba, ministraba, era fiel, era obediente, era esforzado. Siempre hablo de que Zacarías, el viejito Zacarías, tenía un tal sentido del deber. Él tenía que ir al templo, sí o sí. Él tenía un deber en el templo. Y él, a pesar del dolor que tenía por el paso de los años y por no tener un hijo con su esposa, en aquel entonces, todas las personas, los matrimonios que no tenían hijos, eran considerados que no tenían el favor de Dios. Eran considerados como que estaban maldecidos y que Dios no los quería bendecir. Zacarías era una persona muy avanzada en edad, eran viejitos ya. Él y su esposa. Sin embargo, él tenía tal sentido del deber que él fue al templo a cumplir con su deber. Él tenía que quemar el incienso en el templo. El incienso representa las oraciones y la adoración que se eleva a Dios. Si Zacarías no hacía lo que tenía que hacer, las oraciones de todos los que estaban fuera del templo no eran elevadas delante del Señor. Él tenía un sentido del deber. A pesar del dolor de su corazón, a pesar de la presión en su mente, a pesar de las circunstancias que vivió, y vivió con esa presión y circunstancia muchísimos años. Aún así, él fue al templo. Era un fiel sacerdote, hombre fervoroso en oración y adoración, creyente adorador. Pero ese creyente adorador se llenó, escuche bien, en un momento dado donde el mismo Señor le estaba hablando, se llenó de duda. Se rindió ante una terrible incredulidad, el pecado de la incredulidad. Y cuando le dijo, ¿en qué conoceré esto? Yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y el Señor no tomó muy amablemente las palabras de Zacarías. Diga palabras. Diga palabras. O diga oído, diga palabras. Diga oído, lengua, palabras. Una vez más, diga oído, lengua, palabras. Ahora vas a entender. Si no te arrepientes de la incredulidad, de vivir incrédulo, de estar como la onda del mar,
de muchas veces echarle la culpa al Señor y a otras circunstancias por qué no se dan las promesas que Él te dio. Si no te arrepientes de esto, te puede pasar exactamente como le pasó a Zacarías. Escuchen lo que viene. Diga oído. Diga oído. Lengua. Palabras. ¿Sabe qué le dijo el ángel? En el libro de Lucas capítulo 1, el ángel le dijo esto. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se haga esto, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Por cuanto no creíste en mis palabras. Yo te invito a que tú lo señales en tu Biblia. Preste mucha atención a esta palabra. Diga una vez más. Oído. Lengua. Palabras. Cuando Zacarías le dijo, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo va a suceder esto? Soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Se extrañaba que éste se demorase en el santuario, pero cuando salió no les pudo hablar. Comprendieron que había visto una visión en el templo y este le hacía señas y permaneció mudo hasta, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea que siguió ministrando, siguió haciendo todas las cosas, pero mudo. ¿Sabe qué le pasó por la incredulidad a Zacarías? Durante muchos años esperó el milagro. ¿Sabe qué puede pasar a aquellos que están hace muchos años esperando un milagro? Puede pasar que cuando el Señor te esté diciendo, ahora voy a hacer el milagro, y te va a parecer muy, pero muy difícil que suceda por las circunstancias, por tus circunstancias, por tus sentimientos, por tu depresión, por tu estrés, por cómo te sientes. Te va a parecer imposible. Y si llegas a decir, como dijo Zacarías, quedarás mudo y no podrás hablar. Lo que Zacarías sufrió es una parálisis de su oído, de su lengua, y ya no pudo hablar. ¿Me está oyendo? Por eso dice el Señor, porque es importante hablar. Dijo el Señor, lo que digas, lo que dijeres, se hará. Ahora, tú puedes hablar y soltar palabras de incredulidad. Puedes decir, tengo esto, tengo lo otro, vivo enfermo, tengo un montón de enfermedades. Pues ya deja de decirlo. Comienza a decir, esto me puede producir tantas enfermedades, pero en el nombre del Señor Jesucristo estoy sano de todas. La incredulidad cierra nuestros oídos al Señor. Y aun cuando Él nos esté hablando, no podremos oírlo. Impide la comunión íntima con el Espíritu Santo. No importa cuán fieles y diligentes podamos ser, si nosotros caemos en esta incredulidad. Mira la simple pregunta que hizo Zacarías. ¿En qué voy a conocer? ¿En qué conoceré esto? Soy de edad avanzada. Mi mujer es también de edad avanzada. Se parecían mucho. Habían pasado tantos años. Levanta tus manos al cielo. Habían pasado tantos años. Había pasado tanto tiempo. La incredulidad te puede jugar un mal momento. La incredulidad puede hacer que sufras parálisis del oído.
de tu lengua. Ya no podrás hablar palabra de Dios. Ya no podrás hablar palabra de fe ni de confianza. Quedarás mudo. Pero el Señor te dice, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla, porque ciertamente se cumplirá. Cuando nació Juan el Bautista, ahí le preguntaron al padre, a Zacarías, al viejito Zacarías, ¿qué nombre le ponemos? Y este empezó a hacer señas y de pronto se le soltó la lengua. Juan, le vamos a poner Juan. Quiero decirte en esta noche el terrible peso y el terrible poder que tiene la palabra de incredulidad, el pecado de incredulidad que te puede hacer como Israel permanecer estacionado, estático, parado durante 38 años. Pero vengo a decirte en esta noche, el Señor es fiel en cumplir su palabra. Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Si hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo. Y entonces vamos a ponernos en marcha hacia todas las promesas de parte de Dios. Ponte de pie, ponte de pie. En el momento de prueba, durante tantos años, Zacarías no se endureció. Él no se endureció. Tantos años esperando. Pero de pronto, al final, cuando el ángel le estaba hablando, la incredulidad puede hacer que aunque el Señor mismo te esté hablando en la cara, tú no lo vas a creer. Por eso que en esta noche vamos a pedirle perdón al Señor. Perdón, Señor, perdona mi incredulidad. Perdona mi incredulidad. Yo quiero creer en tus palabras. Ayúdame a creer. Ayuda mi incredulidad. Como dijo aquel varón. Ayuda mi incredulidad. No sucederá que de pronto el mismo Señor te esté hablando y estoy diciendo que algo va a pasar. Un milagro muy inesperado. Un milagro muy grande que te va a sorprender. Un milagro de parte de Dios. Una respuesta de parte de Dios que te va a sorprender. Realmente te va a sorprender y vas a decir, ahora, a esta altura, en este momento, es imposible. Pero el Señor quiere decirte, no es imposible. Yo quiero mostrarte mi favor. Yo no te estoy ocultando ni privándote de nada de todo lo que yo tengo para ti. Yo quiero dártelo, dice el Señor. Yo quiero hacerlo en ti. Y el Señor te está diciendo en esta noche, es el tiempo de abrir el corazón. Cree, 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 cree tan solo y verás la gloria de Dios. Confía plenamente en el Señor y Dios va a contestar, te va a responder. Un milagro más allá de todo lo que tú te imaginas está por acontecer en tu vida. ¿Cuánto lo quieren esta noche? Un milagro esperado durante muchos años. Habrá gente aquí, habrá gente mirándome que está esperando un milagro hace muchos años. ¿Cuánto tiempo estás esperando tu milagro? Y tal vez en este momento ya no tienes fuerza. Tal vez dices, se me está agotando la fuerza para creer. No, crea, fírmate. Mantente firme en el poder de Dios. Dios tiene cosas que hacer. Dios tiene cosas que hacer contigo. Y el Señor hará el milagro. Y si durante tanto tiempo estuviste parado, es hora de comenzar a ponerte en marcha hacia el tiempo, la tierra y el cumplimiento de tus sueños. Prepárate, prepárate, prepárate. Recibe, recibe. ¡Aleluya! Un gran milagro Dios tiene preparado para tu vida. Algo especial Dios quiere darte. Pero hoy debemos renunciar en la incredulidad. Debemos entender de que todo lo que nos aleja de Dios, de su presencia, no nos permite llegar a cada propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Tú que estás aquí en nuestro auditorio, levanta tus manos al cielo. Tú que nos estás viendo a través de nuestro canal, a ti el Señor te está hablando. A ti el Señor en este momento, tú que nos ves a través del mundo, a ti Él te está hablando de una manera muy especial. Yo te pido que en esta noche, Señor, tú derrames sobre ellos un tiempo nuevo.
En el nombre de Jesús, corran aquí adelante. Vengan aquí adelante a recibir lo que Dios tiene. Tú que me estás viendo, levanta tus manos ahí donde estás. En tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres. Un nuevo tiempo viene de parte de Dios, pero necesitamos apartarnos del pecado, Aleluya. de la incredulidad. Necesitamos apartarnos de todo lo que no nos permite ver las promesas de Dios, porque eso es lo que sucede. El diablo viene con incredulidad para que no podamos ver las promesas, para que no podamos ver los sueños. Pero Él te ha hablado en esta noche. Él te ha dado un mensaje profético. Y si tú eres obediente a la voz del Espíritu Santo y a la voz de su profeta, algo nuevo va a pasar y va a acontecer contigo. Algo nuevo va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque Él está preparando una gran bendición para tu vida. Recibe, tú que nos estás viendo, toca a los Espíritus Santos. A los que están a través del canal, reciban la unción.